Bien, señores, la Fundación Global, Funglode, es una fundación que propicia el expresidente Leonel Fernández. Tiene diferentes secciones, tiene la competitividad, tiene la salud, tiene el observatorio político y ahora tiene el observatorio judicial dominicano. El doctor Harold Modesto Sánchez es el director del nuevo observatorio judicial dominicano, que nos va a explicar en qué consiste el accionar de este nuevo observatorio, que siempre nos aporta muchísimos datos interesantísimos a la prensa nacional. Doctor. Muy buenos días, don Julio Jacín. Buenos días, elenco de Revista 110. En nombre del Observatorio Judicial Dominicano, las gracias por esta invitación que se nos concede a hablar un poco de lo que ha sido esta nueva iniciativa, o lo que es esta nueva iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, que apenas lanzamos el 24 del mes que recién terminó, de junio. El Observatorio Judicial se desprendió de la unidad del Poder Judicial que ya tenía el Observatorio Político Dominicano. La idea es entonces generar un observatorio que aborde y toque el universo, en todo su universo, la realidad judicial dominicana. Nuestra misión es, primero que nada, contribuir a la investigación. Y con esta investigación, entonces, promover, ¿verdad?, a elevar la calidad del debate sociojurídico nacional en torno a temas judiciales. ¿Por qué este punto? ¿Por qué precisamente esta parte? Bueno, en primer lugar, las facultades de Derecho, que naturalmente son las más llamadas a la función de investigación, han enfocado sus esfuerzos en la docencia, lo que ha dejado un poquito de lado la investigación, que mucho aporta a que desde las facultades de Derecho se toquen los temas jurídicos, sociojurídicos y judiciales, para entonces contribuir a que la sociedad, en sentido general, cuente con datos, investigaciones y análisis relevantes con relación a distintos temas. En otro lado está que, con relación al tema judicial, los medios de comunicación hacen una labor muy significativa informando a la sociedad dominicana acerca del acontecer del día a día del Poder Judicial. Sin embargo, hay un detalle fundamental en esto, y es que no solamente ver los hechos notorios de la realidad judicial, sino los problemas, las iniciativas, cómo se desarrolla, cómo funciona este Poder Judicial, que por su grado de especialidad entonces provoca o tiene algunas implicancias que complican el entendimiento de la ciudadanía en sentido general. Entonces, un observatorio de esta forma viene a ser ese traductor entre una realidad judicial muy especializada y la ciudadanía que vendría entonces a entenderla. En un Estado social y democrático de derecho, el Poder Judicial se encuentra entonces siempre bajo el escrutinio de la sociedad a la que sirve. Y si vemos el Poder Judicial nuestro, don Julio, nos remontamos al año 1994 y vemos entonces la reforma constitucional y qué sucedió con ese Poder Judicial. Entonces, que hemos hablado mucho y se ha hablado mucho en el programa durante el día de hoy de democracia. Entonces, en el marco de las líneas de democratización, la participación en el debate público de la ciudadanía y la participación en contacto con el poder es muy relevante. De modo que el observatorio viene a ser entonces ese órgano que aporte, como dije al inicio, a elevar la calidad del debate sociojurídico nacional en torno a temas judiciales. Doctor, quiero hacer un paréntesis. A nombre de los productores Gracie de la Cruz, Machi Constan y un servidor de la revista, nosotros queremos reconocer y agradecer mucho a la Fundación y a los diferentes observatorios la utilización que están haciendo de nuestros medios, por varias razones. Primero, porque ustedes nos reconocen el respeto que nosotros tenemos para la discusión de ideas, inclusive ideas con las que podríamos no estar de acuerdo. Segundo, por la apertura que nos reconocen que tenemos a todas las corrientes ideológicas y a todas las corrientes de pensamiento como son los observatorios. Y tercero, al reconocimiento de la audiencia que tiene la revista en la República Dominicana y en el exterior. Se lo digo porque todo el mundo sabe que nosotros tenemos algún tipo de diferencia con el fundador
y el guía de esos observatorios. Y sobre todo, abrigamos la esperanza de que el próximo observatorio a inaugurar sea el de comunicaciones, ¿verdad? Así que quería aprovechar para que lleves el mensaje a la Fundación de nuestro agradecimiento por... Pero oí la invocación de la reforma del 94. ¿Cómo tiene archivada esa oficina, esa reforma? Que para mí no lo es. Para mí fue una imposición imperial a la política interna de la República Dominicana. Pero fíjese, la reforma del correcto. 94 más bien es una intervención clara. 94, Al 94. Pues fíjese, aquí entonces el rol del observatorio. Cada observatorio, usted, como bien menciona, y debemos reciprocar entonces el agradecimiento que se nos da en sentido general la Fundación por las iniciativas, por la receptividad que ha tenido los medios, y nosotros por cómo han sido los medios receptivos con nosotros para entonces traer y dar a conocer nuestros estudios. La reforma 94, para los intereses del Observatorio Judicial, nuestro enfoque mayor es en esos avances que tuvo el Poder Judicial. Es indiscutible que fue el inicio de lo que constituyó más adelante la formalización de una carrera judicial. Se separan las atribuciones, se separa del Congreso de la República, del Senado, la atribución de nombrar los jueces de la República, se le da autonomía administrativa y presupuestaria al Poder Judicial y significa entonces un punto de partida de independencia del Poder Judicial para elaborar nuestros estudios. Entonces nuestra forma de ver esta reforma, es más en función del judicial. Sin embargo, es necesario y es evidente que estaremos viendo, no podemos desconocer los fenómenos de poder que se suscitaron en ocasión de esa reforma. Harold, aunque todavía no hay estudios para publicar, sino estamos limitados al anuncio del nuevo observatorio, sí tiene que haber puntos de partida, es decir, cuando se elaboró, se marcaron las metas de inicio y metas finales de ese observatorio. La pregunta es la siguiente: cuando se hizo la reforma constitucional y comienzan a aparecer las pequeñas fallas que se deben corregir en un proyecto tan grande como fue casi una nueva constitución, porque si tú te pones a asimilar, la esencia prácticamente se cambió. La pregunta es la siguiente: cuando aparecen esas cositas que hay que modificar, ¿cuál debe ser la conducta? ¿Someter el país a una constante revisión constitucional o hacer revisiones periódicas de fallas que van apareciendo? ¿Cómo se debe actuar en esa dirección? Evidentemente, don Julio, las fallas las vamos a ver por cuanto los proyectos y las iniciativas se pongan en práctica. Como sociedad, evidentemente no hemos sabido tener quizás un buen indicador de cómo aplican algunas reformas en la República Dominicana, porque damos pasos a algunas reformas y de pronto entonces nuestra realidad nos muestra la reacción a esas reformas, porque los instrumentos legales no siempre responden a los problemas sociales. La sociedad entonces debe ver cómo materializa, ¿verdad?, o lleva a su mejor aplicación esos instrumentos legales, incluyendo la Constitución. Entonces, siempre la sociedad va a ir mostrando, y aquí entonces el rol de un observatorio, esos puntos que indican cuáles son los caminos a seguir con relación a esas reformas y qué se debe hacer. Precisamente entonces el observatorio, don Julio, posee 7 unidades de observación. Tenemos, y hablando muy en el marco de la reforma, una unidad, un área de justicia constitucional. Observamos la justicia civil y comercial, la justicia electoral, la justicia laboral, la justicia inmobiliaria, justicia penal, la justicia tributaria y administrativa. De modo que el observatorio, por oposición a otros experimentos en la región y en República Dominicana, toca entonces todo el universo judicial. Hay una pregunta que sí quiero, que regularmente se nos hace en los medios de comunicación, porque viniendo de la Fundación Global, se estima que detrás del observatorio hay una serie de juristas experimentados, de larga data, y la idea de la Fundación con estos proyectos de observatorio ha sido más involucrar a jóvenes profesionales del derecho en asuntos de investigación para fomentarlo, como dije al principio. Entonces usted verá en el equipo del Observatorio Judicial Dominicano, como quien le dirige la palabra, un grupo de jóvenes
con mucho interés en la investigación en temas sociojurídicos, que trabajan de acuerdo a sus áreas de interés y al desarrollo profesional que han tenido cada una de las áreas que mencioné hace poco. Con respecto a reformas constitucionales, si tú coges la historia reciente, Trujillo hace una constitución y no es reformada hasta Bosch, que hace la del 63. A los 3 años Balaguer realiza la constitución, y mira cómo se llaman, la de Trujillo, la de Bosch, la de Balaguer del 66. No es hasta el 94 que se realiza otra reforma de Balaguer bajo presiones externas y consenso que se hace. Esa constitución hace una serie de consideraciones en la que se pone se quita una reelección continua que existía hasta una reelección nunca jamás, es decir, no reelección. Posteriormente se quita y se instaura, se modifica la Constitución solamente para instaurar la reelección, y luego se hace una reforma constitucional en la que se hace una alternativa, es decir, un periodo, otro periodo, lo que tenemos ahora. La pregunta es la siguiente: personalmente, porque no puedes hablar de esto como observatorio, sino como abogado y como director, ¿tú serías partidario de que si al país le conviene una nueva reforma en el orden específico de la reelección, se pueda hacer o se debe hacer, o no se debe tocar en este momento una reelección? Uno de los fundamentos y un elemento indispensable y fundamental de la Constitución de la República es la soberanía popular, don Julio. Entonces, la soberanía popular, que descansa en manos del pueblo, se materializa a través de los mecanismos constitucionales que permiten y pueden dar lugar a reformas constitucionales. Entendemos que si el pueblo estima, y por la salud del pueblo, y es lógico que pudiera ser así, promover una reforma constitucional por los intereses que el pueblo entiende en la nación dominicana, entonces es probable que pueda viabilizarse una reforma constitucional. Pero nosotros no podemos medir de pronto cuáles son las intenciones del pueblo, a menos que ese tipo de fenómeno se vaya dando y se presente, y que ya sea a través de los medios, a través entonces de nosotros, que en un momento podamos seguir